¿Cómo Hola están? Mauricio, ¿cómo te va? José Ropel te habla nuevamente. Charlamos hace un mes atrás, me parece. Así ¿No? es. Y por eso digo, este muchacho en cualquier momento se viene a vivir a Tandil. Bueno, hay un éxodo ya Sí, arrimándose a Tandil. No, no sería ninguna novedad, ¿no? no, tal cual, tal cual. Me reía porque yo digo, pero ¿por qué no lo traemos a Mauricio y que haga un programa desde acá y listo, ya En directamente? cualquier momento lo traemos. Mauricio, esta vez venís con el Amateur. Sí, sí, El Amateur segunda edición, segunda vuelta sería, sí, ¿no? sí. Porque esto tiene Bueno, una primera parte, ¿no es cierto? fue la obra que cambió mi vida. El Amateur fue Ujú. la primera que escribí, produje y actué. Una obra que ganó 17 premios. Oh, Se hicieron 3 versiones del libro, uno en historieta. Se hizo la película. sí, Me dio la señor. posibilidad de participar de festivales internacionales. La acompañé a Washington, a Oh, San Sebastián, a Barcelona, a Caracas, oh, un antes y un después, entonces. a De verdad. Miami. Sí, sí, fue la que cambió la percepción de los demás sobre mí. Mirá. Hasta ese momento costaba mucho que me advirtieran, Ujú. que me vieran como un actor con posibilidades. Y esta obra, por todo este suceso, modificó un poco todo eso y la verdad es que tengo que decir que más que cambiar mi vida, me la mejoró. Claro, claro. Mauricio, ¿eso qué año fue cuando arrancaste con el amateur? En ¿Cuándo? el 97 hice la 97. primera versión, Ujú. estuve 4 años en cartel, Sí. hice 500 funciones. Este es el cuarto año de esta segunda vuelta. Ujú. Es un espectáculo que es el único que he vuelto a hacer y lo volví a hacer porque me di cuenta que a la realidad que estábamos viviendo Sí. le hacía falta una historia como la del amateur. Eh, Es eh, un espectáculo altamente inspirador. ujú. Es el- el- la historia del amateur es el resultado de un logro personal Sí, que nos permite vislumbrar el logro colectivo. exacto. Algo que está faltando en nuestra Sí, sociedad, señor. está faltando en nuestro mundo. Sí. Que el sueño de uno se pueda convertir en el sueño del otro. Ese es el milagro que se produce en el amateur. Qué lindo, qué lindo. Mauri, ¿y cómo se te ocurrió, cómo nace, cómo se nació quiero entender la chispa para Para escribir darle esto? sentido, Sí. sí, se me ocurrió para darle sentido a un momento muy difícil de mi vida, Ujú. donde me parecía que mi sueño no iba a ser posible, que lo que yo quería era muy difícil. Hacía pocos meses que vivía en Buenos Aires. Ujú. Al principio la ciudad me recibió muy bien porque era un chacarerito que venía con un sueño casi imposible y a los pocos meses sentí que la ciudad me había pateado al córner porque yo era uno más de los Claro. tantos provincianos que buscaba su lugar. Ujú. Pasaron años y no, no avanzaba, me costaba mucho lo que te decía al comienzo, ser advertido, Ujú. que alguien me tuviera fe. Y en ese deambular todos los días, levantarme temprano y patear productoras y dejar currículum y tomar clases, volvía cansado con la sensación de que estaba haciendo un esfuerzo imposible. Entonces recordé una imagen que yo había visto cuando tenía 13 años, que vi a un ciclista Ujú. que quería batir un récord de permanencia en bicicleta y ser único en el mundo, y tuvo que estar durante 5 días y 5 noches girando en un circuito. Y pensé que lo que yo tenía que hacer se parecía mucho a lo que había hecho ese ciclista. Al principio, los primeros días, lo había hecho a 3 cuadras de mi casa. Yo acompañé los 5 días y los primeros días todos hablaban de un loquito, ¿no? De Sí. alguien con muy poco mérito, Ujú. que se proponía algo que era absurdo. Sí. Pero después que pasó la primera noche pedaleando y entró en el segundo día, le empezaron a tener un poquito de fe. Al tercer día ya no era el loquito que se había propuesto hacer algo raro, ya era alguien Claro. que parecía tener con qué. Exacto. El cuarto día, cuando advirtieron que si pasaba esa noche
le quedaba solo una. Los deportistas locales empezaron a correr durante la noche al lado de él para que no se durmiera, para que aguantara. Wow. El cuarto día pusieron un escenario y los músicos le tocaban sus canciones preferidas. El quinto día vino la política, porque si llegaba a batir el récord, Claro, claro. iba a ser Nunca único falta. en el mundo. Sí, señor. Y así fue, montaron un escenario, vino un locutor a decir que alguien nacido en nuestras calles va a lograr algo que no ha logrado nadie en el mundo. Y todos lo aplaudíamos. El tipo tenía una cara que te imaginás no podía Claro, más. claro, claro. Lo avanzaba por la inercia de la desesperación que teníamos todos los que estábamos ahí, rogándole que no decayera Claro, por claro. lo poco que le quedaba. Ujú. Y bueno, esa metáfora que creo que es aplicable a todos nosotros, a todo lo que nos proponemos hacer, a todo lo que vivimos. Siempre tenemos un momento en el que el otro te ningunea, Mm, en el que sí, creemos que el esfuerzo que estamos haciendo no vale la pena, porque bueno, la sociedad, no solo argentina, la sociedad mundial tiene un poco esa esencia, ¿no? sí, 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 sí. Y nada, entonces, como los que logran cumplir este milagro son personajes que ya en la realidad hemos decidido que no van a poder, el espectáculo Claro. se transforma en algo muy emocionante, ¿no? Porque advertimos como espectadores cómo estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? Sí, sí, y un En poco ese nos sentido, desnuda a todos también, ¿no? Porque todos somos sí, así, ¿no? Todos tenemos sí, un sí. pedazo de eso. Te tengo que decir también que es un espectáculo muy divertido porque los Claro, personajes tienen un punto de vista muy curioso. Alguien que se propone hacer algo así no es una persona común, claro, claro. son personas extraordinarias, Sí, sí, hay con algo de loco, de singularidades, locura también. sí, sí, de vuelo, Mm, mm. tienen una imaginación que va más allá de la que podemos tener en la actualidad por la realidad que nos toca vivir, por lo potente que es este, hoy el mundo, Claro. por lo difícil que es cumplir un sueño, tener una meta, lograrla, tener objetivos, ir más allá de esos sueños posibles que se nos van incorporando naturalmente, como Ujú. mudarnos, cambiar el teléfono, Sí, no sí, sé. pequeños triunfos, ¿no? Que pueden llegar. Pequeños triunfos Exacto. que cuando se nos cumplen, Mm, a los que podemos lograr cumplirlos, nos damos cuenta que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Que sí, rápidamente sí, ya se nos imponen otros sí. y vamos detrás de esa zanahoria con Mm. algo, con una especie de sinsentido, ¿no? Bueno, el amateur te hace salir del teatro para ir directo por lo tuyo, Qué lindo, directo qué a lindo. lo que importa de verdad, a Eh, lo que uno tiene que hacer sí o sí. Además es una obra, Mauricio, que te invita a salir a tomarte un café o a ir a comer algo, una pizza o lo que sea, para charlarlo. Porque es Sí, sí, como que te deja mucho contenido, ¿no? sí, sí, produce algo así, Mm, porque, bueno, es un espejo de lo que nos pasa, es un sí, espejo de esa trampa en la que vamos entrando sin querer, ¿no? Aún siendo conscientes de que hay un montón de cosas que hacemos que no nos hacen bien o que no están bien, y sin embargo, cuando está terminando el día nos damos cuenta de que no hemos podido dejar de hacerla, ¿no? sí, Que intentamos, pero que nos falta un plus. Bueno, exacto. el amateur es un poco ese cross en la mandíbula, este, para despertarnos un poco y darnos cuenta que se puede. Tal cual. Vos sabés que eso tiene que ver también, me da la sensación, vos sos de Paraná, me parece, ¿no? Sí, 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 yo Eh, nací en Paraná. el tipo del interior, cuando llega a Buenos Aires, tiene que sacar un poco eso, esos ingredientes, ¿no? Un poco de locura, tesón, no sé, tiene que tener mucho condimento porque la ciudad te fagocita, si no. Eh, En realidad lo que tiene que hacer es fortalecerlo claro, claro, y la ciudad es tan fuerte mm, que tiende a debilitarlo. claro, Como cuando uno llega a la ciudad, no conoce las calles, no tiene empatía desde la infancia con las personas que te pueden ayudar,
uno se tiene que hacer conocer y generar confianza desde la nada, Ujú. uno tiende a parecerse a lo que la sociedad ya ha aceptado para facilitar ese encuentro, ¿no? Claro. Y en ese parecerse, entra a parecerse a otros y se desdibuja. Cuando uno se desdibuja va perdiendo identidad, y si perdés identidad, perdés lo esencial, lo fundamental, lo que realmente te va a distinguir en el futuro y la razón por la que vas a ser advertido. Porque Ujú. cuando el otro te ve y te acepta y tus cosas empiezan a funcionar, te eligen exactamente por esas cosas que ya tenías Sí. y por las que te habían rechazado, por desconocerlas. Ujú. Ujú. Por eso cuando alguien viene a una gran ciudad como esta, lo que más tiene que hacer es preservar su esencia, Sí, sí. seguir siendo el que es cuando llegó, porque justamente por esas razones es que vas a ser aceptado, ¿no? Qué bueno. Aunque no lo parezca, Sí, sí, porque sí, al sí. principio no tenés trabajo, no tenés garantía para alquilar un Ah, aparte departamento, notás un montón de no diferencias. conocés gente de confianza, Claro, claro. no entras en el círculo porque no fuiste a la escuela con ninguno de los que están Exacto, ahí, exacto. no te Sí. conocen del barrio, no hay nada de los valores que vos tenías o que te facilitaban la vida en tu lugar, y entonces se pone complejo, ¿no? En esta ocasión venís acompañado por Gustavo Lupi, que además de ser actor es un gran director. Sí, Gustavo, bueno, Enorme. él se ganó el último Martín Fierro de la Sí, señor. televisión, Sí. como director. Nos conocemos, fue la primera persona del ambiente artístico que yo conocí cuando llegué a Buenos Aires hace Ujú. 42 años. Mirá. Él era el hijo de Federico Sí, Lupi, señor. Sí. a veces teníamos algunos encuentros con su papá y yo lograba desmistificar algunas cosas que podía preguntarle a alguien que realmente tenía una trayectoria, Mamita. y que tenía experiencia en este medio, cosa que no me Claro, era fácil encontrar personas así, ¿no? claro, claro. Las cosas que me preocupaban no se las podía preguntar al del departamento de arriba, porque se dedicaba a otra cosa, ¿no? Claro, 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 sonaste. Y en esos momentos uno quiere que alguien le explique si es tan importante que en la clase de teatro que estuvo, un actor hace una pausa muy larga, ¿no? Imagínate yo preguntándole al verdurero, che, ¿es grave que la pausa sea larga? Claro, y con todo lo que significaba este Federico Lupi, ¿no? Que encima de todo tenía un carácter, una presencia. Tremendo. Amigo, ¿viste? Mira, A mí. recuerdo encuentros Sí. en algún café que íbamos 3 o 4 estudiantes amigos de Gustavo, Mm. justamente que Gustavo nos facilitaba el encuentro, porque sabía lo que significaba para nosotros, ¿no? Y Federico decía una frase y la sostenía de un modo que quedábamos todos mirando, esperando lo que seguía, Claro, claro. como si estuviéramos viendo una película. Vos sabés que a mí me pasó que yo creo que le hice un par de notas a Federico Lupi y Sí, y me daba como temor. ¿Viste? Cuando vos decís, es un tipo que trascendía la imagen, digamos, ¿viste? sí, sí. Bueno, Y te encontrabas con un tipo absolutamente fantástico, ¿no? No era, no eh, era, era un, no era un charlatán, digamos, pero era un tipo muy amable, con lo justo, la palabra justa. sí, sí, era muy introvertido también, Sí, ¿no? sí, Tenía algo del campo, claro. del pueblo donde nació, que lo seguía y de una formación familiar también dura, Ujú. rígida, Claro, claro, y eso se trasuntaba en él, claro, ¿no? Sí, seguro. metí ese miedo, su altura, Claro, claro, claro. y también la trayectoria. No era común encontrarse con un actor que tenga 40 o 50 Claro, películas, ese es el tema que también. haya sido premiado internacionalmente, Los ¿no? números metían miedo. Sí, 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 sí. Sí, y Gustavo, nada que ver, porque a mí me da la sensación de que es un tipo así muy divertido, muy motor, Em, ¿no? bueno, como suele pasar, ¿no? Mm. Hay un dicho que dice, de padres trabajadores nacen hijos cansados, ¿viste? Como que se va para el otro lado. Sí, sí. Gustavo es súper amable, eh, tiene una presencia mucho más Claro, liviana claro, que su se le nota. papá, es Mm. mucho más accesible.
Pero bueno, yo cuando lo conocí a Gustavo, subíamos a un taxi y no le querían cobrar. No, Era mirá. un actor joven, Mm, súper famoso, sí. porque hacía Rosa de Lejos, hacía el hijo de Leonor Benedetto, Tenés que razón, hacían claro. 50 puntos de Sí, rating. señor. Sí, Y yo señor. iba con Gustavo por la calle y parecía que iba con, no sé, ¿viste? Con Mick Jagger en ese momento. Qué Era pleno va. apogeo de la tele de muchos puntos de rating y no Claro, había otras aplicaciones, claro. otras, Otra. Sí, eh, pasaba por otro lado, digamos, ¿no? por otro lado, sí, Por no otras había aristas. otra cosa Exacto. que tuviera más audiencia que la tele, Sí, la radio o algunas películas, ¿no? Estaba concentrado ahí y la tele recién surgía, claro. era como la estrella. No, no, es impresionante. Ahora, vos sabés que me había olvidado de eso, ¿no? De Rosa de Lejos. Y fue ahí, creo que fue ahí donde yo le empecé a prestar atención porque era un pibe que ya mostraba algo absolutamente distinto. Después lo mostró como director, ¿no? Mi cuñado, verano del 98, Sí, Chiquitita, sí, una bestia, sí. un animal. Bueno, lo último que hizo fue ATAP. Ujú, Este, en el medio nosotros trabajamos juntos en el San Martín haciendo una obra de Chekhov, ujú, dirigidos por Inda Ledesma. Y bueno, y él tuvo te diría, una adolescencia, una juventud muy codeada con lo más grande del espectáculo sí, argentino, señor. porque bueno, al estar su papá conectado como Claro, estaba, claro. estudió con una grande como Hedy Krila, por ejemplo, que Ujú, fue la maestra de los tres maestros fundamentales de la Argentina, que son Aleso, Fernández y Gandolfo, ¿no? ujú, ujú. Este, la maestra del profesor con el que yo estudié, que fue Carlos Gandolfo, era Hedy Krila y Gustavo había tomado clases directamente con Con ella, ella, cosa claro, que claro. es un lujo que tuvieron muy pocos actores. Tal cual, tal cual. Qué bárbaro, mirá la historia, ¿no? Y cómo te has ido enlazando y cómo el destino te cruzó con él y de pronto se abrieron Y vos sabés que otras formas, otra me mirada. cruzó, me cruzó en mi primer temporada de verano, Ujú. que no la hice ni en Mar del Plata ni en Carlos Paz, la hice en San Clemente del Tuyú y en Santa Ah, Teresita, mirá. donde hacíamos una obra que causaba una sensación tremenda, y él había venido a ver un actor amigo, Ujú. y lo primero que le dijeron cuando llegó: tenés que ir a ver tal obra, tenés que ir a ver, hay tres actores ahí impresionantes que la rompen. Y a él le pasó lo que le pasaba al público que nos iba a ver. Yo recién empezaba, tenía 24 años, y se quedó a esperarnos en el hall para conocernos, para charlar, porque había quedado Mirá, conmovido como quedaba el público. mirá qué bien. Sí, sí, Qué o sea bárbaro. que venimos desde esa época. Tal cual. Ya, y se conectaron, ahí nomás se conectaron. Mauricio, Me, ¿por me qué? haces acordar de cosas. Sí, sí, no, pero aparte, ¿sabés cuál En es ese, el otro día sí, le digo a mi compañero, a Paulo Fur, que está al lado mío escuchando, digo, sí, mirá, pocas charlas se dan como cuando nos comunicamos con vos, porque en realidad hay como una, no sé, hay como una esencia que anda dando vueltas y que no se da con todo el mundo. Entonces es como estar charlando con un café de por medio y yo digo, ¿por qué no se viene a hacer un programa de radio acá con nosotros? sí. Por eso te decía recién que me haces acordar de cosas, Claro. porque más que una entrevista parece una charla. Sí, sí, Me sí, acuerdo que lo que le habían contado a Gustavo, que le había llamado la atención, era sí. que nosotros, para poder vender entradas en el teatro, ahí en la temporada de Santa Teresita, donde no nos conocía nadie, Sí, imagínate, recién claro. empezábamos, le había llegado la estrategia de comunicación que teníamos. Ah, Nosotros, mira, los tres actores y uno de mis hermanos, que era el asistente, íbamos a la playa donde se concentraba el turismo, claro. y empezábamos a aplaudir como si se hubiera perdido un chico. Entonces lográbamos captar la atención de todos los turistas. Cuando empezaban a juntarse muchos y empezaban a preguntar cuál era el chico perdido, nosotros volanteábamos. Le contábamos que estábamos en el teatro, que éramos actores, que estábamos haciendo una obra, y todos los días hacíamos la misma broma. Entonces nos hicimos conocidos porque ahí vienen los del teatro, decíamos. Mirá, pero mirá vos. Y el público, los turistas que estaban ahí,
le hacían creer a los nuevos que habían llegado y no nos conocían que Sí. había que aplaudir porque se había perdido un chico. Entonces lográbamos cómplices, ¿viste? A la noche nos venían a ver al teatro para ayudarnos porque veían Qué la bueno, manera qué bueno, paupérrima qué que bueno. teníamos. Qué ingenio, Dios mío, qué ingenio. Ahí no había like, me gusta y toda esa porquería que hay ahora. Nada, nada, nada. Y los días Olvídate. de lluvia Sí, parábamos el tránsito en la calle, pues la gente salía en los autos a dar la vuelta del perro, sí. y entonces parábamos los autos con un cartel y le íbamos dando un volante a cada uno. Éramos el entretenimiento, lo que podía llamar la atención de una temporada de verano, Claro, con muy pocos atractivos, como puede ser en una playa pequeña, como era claro, San claro. Clemente Bueno, o Santa ustedes Teresita, ¿no? formaban parte del circuito turístico después. Pasen Exactamente, por allá que le dan. exactamente. Qué grande, qué lindo, qué lindo, qué lindo recuerdo, qué bueno. Sí, Mauri, estoy viendo acá que la música de Jaime Ross, el Sí. uruguayo, me encanta. ¿Por qué esa música la eligieron ustedes? ¿Es profeso? Mirá, yo en ese momento, cuando terminé de escribir la obra, que me la Mm, había supervisado Mauricio Cartún, tengo el lujo sí. de haber supervisado a Mauricio Cartún, Nada más y nada menos. este, conseguí el teléfono de Jaime Ross. Él estaba en un momento muy alto, estaba, Mm, no digo en su apogeo, pero sí estaba siendo muy conocido sí. en Argentina. Y había entrado en esa época justo al mercado discográfico argentino, él, me parece. Exactamente, Sí, estaba en los comienzos. exacto. Yo había ido a Uruguay y había conocido su música y sentí lo que le dije por teléfono. Le dije, Jaime, yo escribí una obra simple y profunda como tus canciones. Yo creo que tu música tiene que acompañar mi espectáculo. Le hice un verso lo más, no sé de qué manera, que logré que me diga, mira, yo no tengo tiempo para nada, pero llámenme de un ensayo y que voy a intentar hacerlo. Hace poco nos encontramos acá en Buenos Aires y él me dijo, qué intuición que tuve, qué bueno que me hice el tiempo de hacerla, porque por supuesto, entre los 17 premios que ganamos, Claro. este, ganó su Su música, música, claro. Qué el bárbaro. premio ACE, Mm, el premio Florencio Sánchez, el Estrella de Mar. Después yo logré convocarlo para la película y le hizo la música a la película. La película viajó a San Sebastián, bueno, hizo un montón de festivales, este, pero fue genial porque me animé a llamarlo y él tuvo la intuición de pensar que detrás de ese llamado podía haber alguien al que en algún momento le podía ir bien, claro, porque claro. podía hacer un buen trabajo. Vos sabés que me El estoy. otro día brindábamos por Sí, eso, porque nos qué pareció lindo. increíble, ¿Cómo este, coincidieron? sí, coincidir Sí, sin tener razones, ¿no? sí, Sin que alguien te exacto, diga, mirá, exacto. atendé a este pibe porque, ¿no? A veces te da que pensar eso de creer en el destino, si hay un destino o no hay un destino. Viste que hay una discusión enorme con eso. Y cuando te Sí, pasan sí. este tipo de cosas, vos decís, no es casualidad, porque sería demasiado ya. ¿Viste? Y también está bueno para que estemos atentos Sí, nosotros y en nuestra propia vida. No necesitemos que alguien tenga que chapear para exacto, poder captarnos exacto. la atención, ¿no? Ujú, De sí, escucharlo como persona, sí, sí, sí. escucharlo por lo que dice, por lo que sentimos, por lo que nos transmite. No tanto averiguar cuántos likes tiene ni Claro, cuántos exacto. seguidores, Sí, sí, sí. porque puede ser una persona valiosa simplemente por lo que Por lo que piensa, es, por lo claro. que siente, por lo que Exacto. hace, Por su ¿no? esencia, ¿no? Vos sabés que me estaba recordando, por aquel entonces me parece que ya estaba Jaime Ross por el 97 con Amándote, ¿no? Algún día sabrás que me voy a morir. No, me parece que ya era Mira, famoso con eso. yo creo que desde que nos conocimos ahí en los ensayos, Sí. pasaron unos meses y ese tema fue furor Ah, en claro. Buenos Aires. Sí, 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 la rompió con esa, la rompió. Me acuerdo. Hasta ese momento, cuando yo lo llamé, era más la esencia de Mm, Montevideo claro, musicalizada por primera vez por él de un modo especial, captando la atención de todos los montevideanos porque se sentían representados claro. en algo que fusionaba
el candombe, el rock, el tango, algo que otros no habían escrito todavía, ¿no? Exacto. Y hoy ya es una especie de prócer para ellos. Absolutamente, sí, yo digo que es el Paul McCartney de Uruguay, ¿no? Sí, señor. Mauricio, vos sabés que me dijeron, vamos a partir esta nota en dos. Vamos a hacer una parte esta semana y una parte la semana que viene. Pero es imposible porque se da estas conversaciones de esta manera y de este formato y me es imposible cortarte la nota y para hacerla de vuelta. Pero yo te propongo que la semana que viene... Sí, recordemos las entradas en donde están para que ya la gente... Las entradas están en Plus Color, Rodríguez y San Martín, también online con Mercado Pago, todas las tarjetas, en Entradas Producciones seg.com.ar. En Aporticket y en la productora de Eduardo Jiménez. Exactamente. Mauricio, la semana que viene te desmenuzo, terminamos de desmenuzar la obra, si te parece, te llamo de vuelta. Bueno. Espero que tengamos algo más para charlar. Olvídate. Sabés la cantidad de cosas que me quedaron, ¿no? En el tintero. Aparte de la semana que viene vamos a tener el sorteo de 2 entradas. Así que vamos a sortear 2 entradas también. Bueno, así que... Y los que no tengan aplicaciones y tarjetas, cuando lo vean caminando a Eduardo Jiménez, lo corren y él le vende las entradas ahí nomás. Lo van a agarrar rápido a Eduardo, me parece. Ya no tiene ganas de correr ya. Che, Mauri, te mando un abrazo gigante. Mil gracias por la charla. Gracias a ustedes. Dale, chau. Aguante Tandil, nos vemos próximamente. Dale, querido. Chau.